A lo largo de mi vida he experimentado una variedad de sucesos paranormales. Algunos de ellos han sido bastante intensos, mientras que otros no tanto. De hecho, la mayoría de mi familia también ve y siente cosas, pero tratamos de ignorarlas para no sugestionarnos. Sin embargo, hubo una ocasión en la que viví algo extremadamente escalofriante. Hasta el día de hoy, recordarlo me llena de mucho miedo. E incluso mi mamá llora al contar la historia, ya que estuvo presente cuando ocurrió todo. Recuerdo que en aquel entonces tenía unos 15 años aproximadamente. Era común para mí despertar sintiendo que alguien me jalaba el cabello mientras dormía, e incluso en algunas ocasiones amanecía con arañones en mi cuerpo. Una noche me desperté justo cuando sentía que me jalaban el cabello. Lo aterrador fue que vi a una especie de viejita al lado de mi cama. Llena de miedo, salí corriendo de mi cuarto y me refugié en el de mi mamá. Mi mamá me creyó cuando le conté, ya que, como mencioné al principio, toda mi familia ve o siente cosas también. Después de esa escalofriante experiencia, mi mamá me dejó dormir en su habitación, donde me sentía segura y donde esa viejita dejó de aparecerse. Pensé que todo había acabado ahí. Con el tiempo, todo volvió a la normalidad. Regresé a mi habitación y durante años no me pasó nada similar. Pero cuando cumplí 17 años, volví a vivir una experiencia aún más aterradora. Esta vez fue más intenso. Recuerdo que aquella noche no podía conciliar el sueño por más vueltas que daba en mi cama. Así pasaban las horas hasta que exactamente a las 3 de la mañana empecé a sentir un miedo intenso sin razón aparente. El ambiente de mi cuarto cambió y comencé a percibir una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Tenía un perrito que dormía conmigo y de manera extraña, en el momento en que empecé a sentir todas esas cosas, él se puso muy inquieto y comenzó a ladrar de forma desesperada hacia la ventana que daba a la calle. Me puse muy nerviosa al ver su reacción, ya que no entendía por qué se comportaba así. Intenté calmarlo, pero seguía ladrando de forma insistente hacia la ventana. De repente comencé a escuchar murmullos, como si alguien estuviera en la calle, algo que me hizo sentir aún más intranquila. La curiosidad me invadió y a pesar de sentir miedo, decidí asomarme por la ventana para ver quién era. Cuando logré ver hacia la calle, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al darme cuenta que se acercaba a mi casa una viejita vestida completamente de negro. No lograba distinguir su rostro, pero pude ver que llevaba un rosario en las manos. Los murmullos que se escuchaban venían de ella, como si estuviera hablando sola, pero no podía entender lo que decía. Cuando me di cuenta, aquella viejita ya estaba justo en la puerta de mi casa y comenzó a tocarla. Esta me llenó de terror, pues no era común ver a una viejita sola por la calle a las 3 de la mañana. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo de mi cuarto y fui al de mi mamá, seguida por mi perrito. Mi mamá se despertó por el ruido y empezó a preguntarme qué pasaba. Muy asustada, comencé a contarle que había una viejita muy rara y escalofriante afuera de la casa tocando la puerta, y que esa señora era idéntica a la que yo vi en una ocasión justo cuando sentí que me jalaban del cabello. Mi mamá se levantó, trató de calmarme y luego encendió una veladora. Me dijo que no pasaba nada y me abrazó. Lo extraño es que nuevamente mi perrito y ahora también las perritas que se quedaban con mi mamá comenzaban a ladrar demasiado, como si algo estuviese pasando. Mi mamá, al ver esto, me dijo que nos acostáramos y ella comenzó a rezar. Pasaron los minutos y todo se calmó. Ella apagó la luz del cuarto y dijo que nos durmiéramos. Cuando se volvió a acostar, se acomodó dándome la espalda.
Pero en eso yo comencé a ver una silueta a los pies de la cama. Muy asustada le dije a mi mamá sobre lo que estaba viendo, pero ella me dijo que ya no había nada y que tratara de dormir. Lo raro es que los perritos también estaban muy calmados. Traté de pensar que debido al miedo que tenía podría estar imaginando cosas, así que cerré los ojos y después de unos minutos los abrí y esa figura ya no estaba. Al parecer todo había pasado, pero lo más escalofriante viene después, pues justo en ese momento sentí que alguien me jaló del cabello y terminó por tirarme de la cama. Mi única reacción fue agarrarme del cabello de mi mamá, así que terminé jalándola y ella se despertó muy asustada. Cuando se volteó para mirarme, me vio en el suelo llorando de miedo. En ese momento la veladora se apagó y los murmullos de aquella viejita se hicieron más intensos. Nuevamente los perritos empezaron a ladrar y el ambiente en el cuarto de mi mamá cambió totalmente. Mi mamá también comenzó a llorar del miedo y lo único que hicimos fue abrazarnos y empezar a rezar. No pudimos conciliar el sueño en absoluto y solo esperamos a que amaneciera. Pasaron los días y decidimos buscar ayuda con una de mis tías que se dedica a la santería. Ella me curó y realizó un retiro para eliminar cualquier energía negativa que estuviera afectándome. Al parecer funcionó, ya que desde ese día jamás volví a experimentar algo así. Mi cuñada tiene un primo que se casó muy joven. A él lo llamaremos Alfredo y a su esposa Berenice. En vida, el padre de Alfredo les heredó a sus 2 hijos unas propiedades que tenía desocupadas. La casa que le tocó al primo de mi cuñada se mantuvo deshabitada hasta el momento en que contrajo matrimonio. Entonces se dispuso a arreglar la vivienda para poder comenzar en ella su vida de casado. El punto es que entre el poquito de cosas con las que contaba para amueblar su casa se encontraba un retrato de su madre. Llegaron a vivir a una casa relativamente vacía, un lugar que tenía muchos años acumulando polvo, pero que después de varios días de limpieza profunda se convirtió en un hogar. Las primeras semanas los recién casados estuvieron cenando en la cama o llevando la ropa a lavar a una lavandería cercana. Poco a poco fueron colocando los muebles por aquí y por allá. El ambiente había estado tranquilo dentro de la vivienda, pero entonces llegó el cuadro, el retrato de la suegra. Cuando Alfredo lo colocó en la sala, las cosas cambiaron radicalmente. Ambos esposos trabajaban, pero a él lo retenían a veces más tiempo en la empacadora, por lo que Berenice a veces llegaba a una casa solitaria, vacía e incómoda. Una tarde ella llegó tan cansada que en lugar de prepararse algo de cenar, subió inmediatamente a la recámara y se recostó en la cama. Tan pronto como su cuerpo tocó el colchón de la planta baja, vino el ruido de vidrios estrellándose en el suelo. Salió de la habitación cuidadosamente, temiendo que alguien se había metido a la casa. En el suelo encontró un juego de vasos que ella acababa de comprar, reducido a añicos. Miró sus alrededores intentando no hacer ruido y esperando escuchar algún movimiento. Lo que vio la dejó sin habla. Su suegra estaba escondida en la oscuridad de una esquina de la sala, haciendo el mismo gesto y en la misma posición que guardaba en el retrato que había llevado su hijo a la casa. Berenice gritó como nunca lo había hecho. Al instante, la mujer retrocedió un poco más, desapareciendo por completo. La muchacha de inmediato encendió las luces, pero no había nadie con ella. Se lo habría imaginado, pensó. No podía ser un fantasma o una aparición, ya que la señora no estaba muerta. Volvió a la recámara convencida de que había sido su imaginación y nada más.
Mientras llegaba su esposo, la joven extrajo una sábana de la cómoda y con ella cubrió el retrato. Afortunadamente, el accidente de los vasos la dejó sin cuidado, por lo que al regresar a su cama se quedó dormida en tiempo récord. Según ella, había tenido un día pesado. A las 11 de la noche la despertó el timbre de la casa. Algo o alguien le había colocado encima la misma sábana con la que había cubierto el cuadro. Al despertar, se encontró envuelta en ella. No tuvo tiempo de horrorizarse, pues su esposo estaba esperando afuera en la lluvia. Sin embargo, lo que sucedió mientras dormía la despertó el miedo a quedarse sola en su propia casa. Cuando Alfredo entró, ella se aseguró de estar tranquila y no comentar nada. Berenice y su suegra tenían una incómoda relación, por lo que hubiera sido contraproducente mencionar algo al respecto. Podría decirse que una no soportaba a la otra y viceversa. La joven llegó a pensar que la señora se metía al paso con su propio juego de llaves. La vio en la cocina, en las recámaras, en el patio, mirando por la ventana hacia el interior. Un día, Berenice invitó a tomar café a una de sus amigas. La llevó a la taza y le enseñó el cuadro. Sinceramente, no sé si la muchacha tenía una idea de lo que estaba pasando, pero tal vez sospechaba que el retrato tenía mucho que ver con los extraños sucesos. La chica que visitó ese día a la casa le dijo que tenía que deshacerse de inmediato del cuadro. Bastó con que lo descolgara de la pared para explicarle por qué. Al reverso de este había oraciones escritas. También había un cordón rojo y 4 clavos oxidados. Un experto en el tema le dijo a Berenice que su suegra estaba haciendo algo parecido a lo que se conoce como proyecciones astrales. Su intención no solo era saber qué ocurría dentro de la casa, sino también inmiscuirse en asuntos que no eran de su incumbencia, de lo que son capaces las madres por cuidar a sus hijos, o más bien para nunca dejarlos que hagan sus vidas. Deshacerse del cuadro no fue tan fácil como ella lo pensó, especialmente porque no se atrevía a decirle a su esposo lo que pensaba sobre su madre. Berenice ha contado que ella nunca había creído en la brujería, ni en los poderes psíquicos o temas paranormales. Sin embargo, seguido veía con sus propios ojos las apariciones, o en este caso, proyecciones. Cuando encontró a la persona correcta para que la ayudara, la invitó a su casa para hacer algo con el cuadro. Como es costumbre en esas prácticas, se le pidió que consiguiera ciertas herramientas para realizar una especie de ritual. Todas las veces que la muchacha cuenta su experiencia, se reserva los detalles de lo que hicieron para contrarrestar el ataque de su suegra. Y la verdad es que le entiendo. Yo que tengo la ligera sospecha de que hicieron ofrendas con animales, cosa que desapruebo en su totalidad. El caso es que al día siguiente, a primera hora, la madre de Alfredo se presentó en la casa y ella misma pidió que le devolvieran el cuadro. Berenice cuenta esto con gran satisfacción, pues dice que la señora incluso le pidió disculpas. La siguiente historia nos ocurrió a mi mamá y a mí, junto con otras personas que se encontraban ahí esa madrugada. Fue una experiencia muy extraña y sumamente escalofriante. En ese tiempo, el autobús de la empresa para la que trabajaba pasaba por una calle cercana a mi casa. Así que todos los días mi mamá me acompañaba a la parada para esperar dicho autobús. Cuando llegamos a la parada, algunas personas ya estaban ahí esperando transporte para ir a sus trabajos, al igual que yo. Debido a la hora, eran muy pocos los autos que pasaban, lo que generaba un gran silencio en toda la calle. Recuerdo especialmente que esa madrugada comencé a sentir algo extraño. Era una especie de pesadez en el ambiente. Había luna llena y un frío fuera de lo común comenzó a sentirse. Pasaron los minutos y todos seguimos esperando, pero de pronto, desde el lado derecho de la calle, se escuchó un ruido muy raro y peculiar.
Era el sonido que hacen las uñas de los perros al tocar el suelo. Lo extraño fue que el sonido era tan fuerte que llamó la atención de todos los que estábamos ahí, así que volteamos hacia el lado derecho. A lo lejos, casi en una esquina de la calle, vimos a un perro mirando en nuestra dirección. Lo extraño fue el sonido de sus pisadas que resonaron bastante fuerte, pero nadie les prestó atención y todos continuaron con lo suyo. Algunos estaban ocupados con sus teléfonos y yo estaba conversando con mi mamá. De repente, después de unos minutos, el señor que estaba a mi lado comenzó a gritar. Todos nos asustamos por el tremendo grito que pegó aquel señor, y yo comencé a asustarme aún más al verlo pegado a la pared con un miedo tan evidente que casi parecía que quería trepar por ella para salir de ahí. Yo lo miraba sin entender lo que estaba pasando, cuando de pronto sentí que mi mamá apretó mi mano. Yo volteé a mirarla y vi que ella, junto con las demás personas, estaban mirando hacia el mismo punto. Cuando dirigí mi mirada hacia esa dirección, tal vez no me lo crean, pero vi cómo aquel perro que minutos antes habíamos visto a lo lejos estaba caminando frente a nosotros. Pero lo escalofriante de esto es que lo hacía en dos patas, como si fuera una persona. Aquel perro, o lo que sea que era realmente, ahora tenía un gran tamaño. Su pelaje era de un color entre gris y verde oscuro, e incluso con la luz de la luna se podía ver cómo su pelo brillaba. Lo que más me aterrorizó es que aquel perro al caminar lo hacía con mucho porte y elegancia. Todos estábamos completamente en shock. Incluso algunas personas por el miedo comenzaron a llorar. Otras se taparon la cara y el señor que minutos antes había gritado comenzó a rezar. Lo que me aterrorizó aún más es que aquel ser, al escuchar los rezos, miró con el rabillo del ojo hacia donde estábamos y, como si esto le causara gracia, sonrió de una manera burlona y escalofriante. Posterior a eso, aquel perro levantó la barbilla y siguió caminando. Sentí que nos estaba tratando de dar a entender que él era un ser superior a nosotros. Aquel animal siguió su camino hasta llegar a la siguiente esquina de la calle, donde finalmente dio la vuelta y se perdió de nuestra vista. Todos nos quedamos en un absoluto silencio. Nadie daba crédito a lo que habíamos presenciado. Los minutos pasaron y toda la gente se comenzó a ir. Mi autobús llegó y me fui a mi trabajo, mientras que mi mamá regresó a casa. Fue hasta que volví por la tarde cuando comenzamos a platicar sobre lo que nos había pasado. Mi mamá empezó a decirme que en aquella esquina donde ese animal se metió vive un hombre que es considerado un brujo. Por lo tanto, mi mamá opina que probablemente era él y que seguramente venía del panteón que estaba al lado de la calle, donde primero vimos a un perro completamente normal.